Buen día, chicos, ¿cómo están? Amigos, esperemos unos 5 minutitos para ver si se unen los demás chicos. Si no, ya empezamos 9:05 en punto las clases. Esperemos unos 5 minutitos, ¿ya? Ok, gracias. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, Johnny, Darwin, Joel, ¿cómo están? Buen día. Qué gusto verles otra Saludos vez a por todos. acá. Buenos días. Entonces, bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. El día de ayer, como se acuerdan, vimos en la clase 3 justamente la parte de bucles y secuencias, una parte uno donde vimos
el tema de los bucles del for, el while, el uso con el else, también vimos un tema de los rangos y el uso de los bucles, ¿no es cierto? Eso fue lo que vimos el día de ayer. No estaba complejo, es sencillo el tema de cómo funcionan estos bucles. De hecho, como les decía, ya habíamos visto anteriormente en la parte de pseudocódigo y en el avance de lo que hemos visto también, sí, ya hemos visto algunas partes de lo que justamente es trabajar con bucles. Vimos tipos de datos listas, las tuplas, ahora también ya vimos el tipo de datos rangos. El día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de la clase de bucles y secuencias. Y básicamente lo que vamos a ver es cómo funcionan unas funcioncitas, valga la redundancia, que es la función enumerate y la función zip. Y vamos a ver cómo se hace compresiones en listas. No es igual complejo, más bien igual es secuencia de lo que estamos siguiendo viendo. Entonces vamos a empezar ya. Igual, carga, les iba a mostrar ahorita rapidito, ya está cuando nosotros ingresamos al portal, ¿no es cierto? De la plataforma, tenemos las clases, las que tenemos activas. En este caso ya hay otras clases que no están activas aún, pero en programación de desarrollo de software uno que está abreviado, está ya cargado lo que es la clase del día de ayer, la clase grabada, está cargada ya. Está la presentación que vimos el día de ayer. Y el día de hoy está cargada ya la presentación. Al finalizar la clase, igual le cargo el video de la clase para que puedan revisar cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Y también ya está cargada la tarea que está para presentar hasta el día sábado a las 7 de la noche. Es decir, de aquí en 8 días tienen que presentar esta tarea donde básicamente ya al final de la clase les explico, son dos ejercicios, son dos requerimientos de desarrollo. La idea de ir variando en el tipo de tareas, justamente irles preparando a lo que ustedes potencialmente se van a enfrentar cuando ya sean profesionales en el tema del desarrollo, cuando justamente tengan que recibir requerimientos de desarrollo, ya no las instrucciones paso a paso como se daban, sino que ya aquí en esta parte le dejan un poco al criterio del desarrollador cómo ejecutar la tarea, ¿ya? Entonces eso explicamos y revisamos al final de la clase. Entonces, para empezar la clase de hoy, igual como les decía, vamos a ver lo que son las funciones de enumerate y zip y lo que son compresiones de listas. Aquí está la presentación, igual cargada ya con todo, ¿no es cierto? Está cargado todo en la presentación, pero nosotros, como les dije, vamos a trabajar directamente sobre nuestro IDE, sobre nuestro Visual Studio Code. En este caso vamos a empezar igual cargando generando un archivito. Me avisan cualquier cosa, ya me interrumpen si tienen alguna duda. Creamos un nuevo archivo, en este caso pongámosle bucles y secuencias 2, ¿ya? Bucles y secuencias 2.py. Entonces guardamos, de ahí nos da enseguida la opción de donde nosotros tenemos que guardar. Buscamos nuestra carpeta donde tengamos nuestro proyecto, en este caso aquí programación 1. Todavía no estaba creada la carpeta, pongamos la carpeta 4, no, clase 4. Y dentro de clase 4 vamos a guardar nuestro archivo, ¿ya? Y se crea el archivo y está listo para codificar, ¿ya? Entonces, para partir y para poder entender y ver justamente cómo funciona una secuencia enumerate, vamos a generar primero con un for, vamos a generar un, un pequeño listado, ¿ya? Un pequeño listado, en este caso vamos a poner el listado de idiomas, ¿ya? Entonces vamos a declarar, vamos directamente a generar el listado, ponemos idiomas. Voy a tratar de seguir los ejemplos como están en la presentación, ¿ya? Para no confundirlos. Entonces, idiomas, por ejemplo, esperen un ratito que está prendido este señor de acá. Dame un ratito para mandarle a dormir las 2 horas. Listo. Entonces tenemos aquí idiomas, que está mal escrito, ¿no es cierto? Tenemos los idiomas, entonces tenemos, por ejemplo, español. Otro idioma que tenemos es el inglés. Pero es una pregunta un poco anchito ya. Claro, Darwin, dime. Un poco al amplio ya. No se ve de lejos. Sí. Eh, amigo, está lo más grande que le puedo hacer ahorita. Si le hago más grande, por ahí. Ahí. Ajá. Después se me corta la... Es que esta clase de Darwin tienes que ver en el computador, no en el teléfono. Y necesitas ir también practicando al mismo tiempo sobre la computadora. Tú ves pequeño porque me imagino que estás viendo sobre el teléfono, amigo.
Trata de seguir Yo esto en la porque, computadora. yo porque no tengo internet, ¿cómo se llama? WhatsApp en laptop, solo tengo en mi teléfono. Pero es que eso mismo no estamos haciendo en WhatsApp, Darwin, estamos en la plataforma, estamos haciendo eso, o sea, tú puedes ver la computadora. Bueno, entonces con esto mandamos, tenemos los idiomas, ¿no es cierto? Un listado de idiomas y vamos a hacer lo mismo que el día de ayer, utilizar un for, ¿no es cierto? Con una variable idioma, que es diferente idioma a idiomas, es el contador, ¿no es cierto? En idiomas, usamos esa función idiomas. El in es ese comando in, idiomas, ponemos dos puntos y le vamos a mandar a imprimir. Entonces, ¿se acuerdan que lo que hacía en este caso el bucle, el for, es lo que hace es correr y ejecutarse e ir buscando justamente cuáles son cada uno de los elementos que yo tengo lleno? En este caso me va a listar en modo de columna, me va a listar cada uno de los idiomas que tenemos. Entonces, si le ejecutamos, nos tiene que dar en orden exacto en columna. Como ustedes ven, nos dice español, inglés, francés y alemán, ¿no es cierto? Pero nosotros en este caso podemos justamente utilizar funciones en Numerate, y en este caso también vamos a hacer con la zip, cómo nosotros podemos ponerle un índice, es decir, cómo nosotros podemos decir 1 español, 2 inglés, 3 francés, 4 alemán, 5 italiano, nosotros podemos poner y justamente es crear una variable. Primero, una opción es crear la variable que nosotros podamos ponerle y que vaya aumentando de uno en uno en cada iteración. Eso significa que nosotros le vamos a ir diciendo que vaya creándose, o sea, podemos hacer con una concatenación y para visualizar se puede hacer así. En el mismo listado que nosotros tenemos y con la misma estructura, lo que hacemos es hacer una concatenación, ¿no es cierto? Ponemos F, entonces decimos el índice y aquí ponemos una variable que se llama índice, le damos la variable, ¿no es cierto? Le ponemos es el idioma y acá le ponemos que nos jale lo que está llevando el contador idioma. ¿Ya? Esto ya. Y de ahí nosotros le ponemos con una función aumentada, le ponemos justamente que el índice vaya creciendo de uno en uno. Esto es más igual 1. Eso quiere decir que empieza en un valor y se va sumando uno en uno. Eso se acuerdan que igual ya lo habíamos visto justo con funciones aumentadas. Entonces, con eso está facilísimo como nosotros podemos ponerle un índice, es decir, ponerle que se vea justamente cuál es el número en el que está corriendo y que se está ejecutando cada uno de los idiomas. Entonces, si yo le ejecuto, voy a tener ahora un índice error. Dice, ¿dónde está el error? Acá está el error. ¿Dónde está el error? ¿Quién me ayuda a ver dónde está el error? Índice. Ah, sí saben cuál es el error, ¿no es cierto? Tenemos que declarar el índice como inicial. Tenemos que declarar, siempre declarar la variable cuando se inicia en un valor, en este caso empieza en cero, entonces ahí le ejecuto. Entonces mira, te dice índice 0 es el idioma español, índice 1 es el idioma inglés, índice 2 es el idioma francés, el índice 3 es el idioma alemán, el índice 4 es el idioma italiano. Entonces aquí me está reconociendo los índices, ¿se acuerdan? La indexación que habíamos visto que empieza en cero y que nosotros con eso vamos justamente a indicarle cuál es la posición en la que tiene. Entonces, si ustedes se fijan, 0 español, 1 inglés, 2 francés, 3 alemán, 4 italiano. Esa es la forma como que se puede decir manual, que nosotros creamos los índices, ¿ya? Pero nosotros dentro de lo que tenemos justamente el Python, nosotros podemos utilizar una funcioncita que se llama enumerate para convertir justamente los valores que nosotros tenemos y que vamos a ir recibiendo de cada vez que corre, que se ejecuta, vamos a tener ahí nosotros ¿cómo se llama? El índice, nos va a dar el índice. Hay una forma más cortita de justamente poder tener un índice. Entonces, verán, le voy a comentar esto de aquí para poder avanzar con la parte la parte que quiero mostrarles, que vean el enumerate cómo funciona, ¿ya? Entonces, esto es generar índices.
de elementos de una lista manualmente. ¿Ya? Y aquí vamos a dar un inicio, enter. Vamos a comentarle hasta aquí para que quede ahí separado del otro que vamos a hacer. Y entonces aquí ya vamos a utilizar justamente generar índices de elementos de una lista con enumerate. ¿Ya? Con esta función enumerate. Entonces, para eso lo que nosotros necesitamos es básicamente copiarnos la matricita, este listadito que tenemos aquí, le copiamos. Entonces, generar después de que nosotros tengamos, por ejemplo, más fácil que estar incluyendo un for y todo lo que le pusimos en idiomas para que vaya jalando, lo que nosotros podemos hacer es justamente enumerar, ¿no es cierto? Enumerar idiomas es igual a... ¿Se acuerdan que nosotros para poder generar una lista a partir justamente de elementos, nosotros tenemos justamente también la función lista, que lo que va a escoger es lo que está en la lista y volver a generar una lista. Entonces nosotros le ponemos el enumerate, que es justamente la funcioncita que queremos utilizar, y vamos a tomar lo que está en idiomas. ¿Ya? Y con eso nosotros lo que hacemos es mandar directo a hacer el print de enumerar idiomas. Ya. Y con eso deberíamos tener. Vamos a ejecutarle. Y si le ven que, por ejemplo, me toma la lista, ¿no es cierto? Coge la lista y ahora yo tengo lo que está indexado aquí. O sea, obviamente no está puesto como pusimos con el texto de arriba, pero toma lo que está aquí justamente dentro de la lista que tenemos aquí. Toma cada elemento, le asigna la indexación que tiene que tener y le agrupa. Si ven que está aquí agrupado, si ven cómo lo agrupa, si le ven que este de aquí, ¿se acuerdan las listas? Empiezan entre corchetes, ¿no es cierto? Y le agrupa en tuplas. ¿Se acuerdan que las tuplas empiezan con paréntesis? Entonces, miren, aquí ya me está dando agrupando y me está generando justamente como una tupla dentro de un grupo de tuplas. ¿Sí se acuerdan, no es cierto? Que vimos la clase anterior, la semana anterior vimos el tema de las tuplas. ¿Ya? Entonces aquí nosotros, como vemos, y con el enumerate, ahora ya tenemos la indexación y el idioma en el que está. Nosotros podemos estructurar justamente de otra forma, utilizando el mismo enumerate, pero justamente para que se nos liste como nosotros teníamos en la parte de arriba, es decir, el índice 0, idioma español y todo eso. Entonces tampoco es complejo, le voy a comentar ya. Voy a ir comentando y no importa que se repita el código, pero la idea es que nosotros tengamos claro cómo se generan estos elementos. ¿Ya? Entonces, aquí está claro, ¿no es cierto? En el primero lo que hicimos fue generar una lista, ¿no es cierto? Tenemos una lista, generar los índices. En la segunda parte lo que hicimos fue justamente de la lista que tenemos de idiomas, utilizar la función enumerate para justamente tener una nueva lista donde en tuplas asociadas cada una tiene ya su propio valor. Después, como ustedes saben, por ejemplo, hay temas de que las tuplas, las listas, en este caso los conjuntos y los rangos tienen sus particularidades como tipo de datos, es decir, unos son mutables, otros son inmutables, unos son ordenados, otros son desordenados. Entonces, eso después nosotros tenemos que ir justamente discerniendo qué es lo que nosotros mejor necesitamos o se acopla justamente para nuestros desarrollos, ¿ya? Entonces, no se olviden, cuando tengan alguna duda, siempre revisen las clases anteriores. Por ejemplo, lo importante, ¿no? Una lista se abre entre corchetes, una tupla se pone entre paréntesis, las llaves, acuérdense también para qué servía, etcétera, ¿ya? Entonces, con eso hay que ir revisando, hay que ir chequeando y hay que estar pendiente también de las otras clases de lo que revisamos, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es
la tupla que ya tenemos ahí, ¿no es cierto? Como nos presentó la respuesta aquí, lo que vamos a hacer es justamente encolumnarle como lista. Entonces, vamos aquí, encolumnar. Columnar como una lista, ¿ya? Y aquí sí vamos a usar otra vez esto que está aquí. No, un ratito. Este listadito, vamos a volverle a copiar. Le ponemos aquí, es para no estar tecleando a cada rato, ¿ya? Entonces aquí igual le ponemos nosotros, vamos a utilizar en este caso un for, un índice, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a ver aquí otra condición de que en idiomas, idioma, perdón, idioma está en numerate, en idiomas. Aquí lo que estamos haciendo es dentro del for, poniendo la variable, ¿no es cierto? Un índice, una variable índice, donde tenemos el contador, son dos contadores, de hecho, el contador índice, el contador idioma, que esté dentro de idiomas a través de un numerate, ¿no es cierto? Y con esto lo que vamos a hacer es mandarle un print concatenado de forma similar a lo que hicimos en el ejemplo manual. Índice, paréntesis, este del índice, le ponemos idioma. Idioma, ¿no es cierto? Dame un segundito que alguien está en la sala de espera. ¿Quién es Santi? Ya, está ingresando. Ya te atrasado. Sí, ¿Qué te pizza, paga? pizza. Ya, listo. Entonces ahí tenemos justamente cómo se ejecuta. Y si le ven, por ejemplo, ahorita hicimos, acá arriba lo que hicimos fue concatenarle, ¿no es cierto? Perdón, generar a través de la función enumerate, tomar el listado y ponerle justamente el listado dentro de una tupla que van por pares, ¿no es cierto? Va 0 y el índice. Entonces aquí ahorita lo que estamos haciendo es justamente utilizando el for, poniendo dos contadores, utilizar la función enumerate para tomar el listado de idiomas y justamente generar ya el listado de lo que tenemos, igual el índice 0, idioma español, el índice 1, idioma inglés, y como le ven, es la misma ejecución de lo que está acá arriba. Entonces, esta es la forma manual de que yo puedo poner una lista, ¿no es cierto? De que puedo poner la indexación, pero con esta función enumerate nosotros podemos hacer esto de una forma más corta. Entonces, esto, como siempre les repito, chicos, y les digo, lo importante en este caso es que, por ejemplo, ustedes tengan justamente estas referencias, de que ustedes sepan que sí, se puede hacer manual y no hay ningún problema. O sea, no está mal que hagan manual, no está mal que el código se haga de una forma manual, porque obviamente en este punto nosotros no conocemos todas las funciones que tenemos en Python, ¿no es cierto? No conocemos todas las funciones, como el enumerate. La función lista sí habíamos visto en su momento, ¿no es cierto? Que escoger y generar una lista, tomar una lista y generar. El tema de las tuplas igual. Entonces, pero enumerate es una función nueva que estamos viendo, que básicamente lo que me está ayudando a hacer es a tomar los elementos de una lista y a través de un contador más ponerle un índice, ¿ya? Entonces, esa es la idea de que conozcamos y tengamos varias herramientas, varias opciones para poder justamente tener varias opciones de hacer, pero ojo, les vuelvo y les repito, no está mal que si es que no utilizo la función enumerate, no es que está mal, no es que yo estoy haciendo el código mal. Si yo cojo y hago el desarrollo de forma manual sin utilizar funciones que son propias de Python, no hay problema. Al final pueden ustedes crearse su propia función enumerate, es decir, esto que está aquí podría haber sido su propia función para un listado, tomar cualquier listado que tengamos, que traigamos ya sea por consola, por base de datos y generarle su propio índice. No importa eso, chicos, o sea, eso les digo, o sea, lo importante es que ustedes tengan la capacidad de justamente resolver los problemas en el sentido de que puede ser manual o puedo ayudarme, como ustedes ven, con este tipo de funciones que están aquí.
Entonces ahí viene el tema de justo lo que decía ayer el Johnny, de que viene la curiosidad de ir revisando más, de ir chequeando un poco más. Entonces, mira, ahora ya tienes una función en Enumerate y hay muchas más funciones dentro de Python que nos pueden justamente ayudar a resumir lo que en código hacemos. Entonces, por ejemplo, aquí si ven, tenemos 3 líneas, acá tenemos 5 líneas. Entonces, me estoy ahorrando 2 líneas. Quizás en estos ejercicios pequeños no se nota el ahorro de líneas. Pero ya cuando son desarrollos mucho más grandes, muchas más sentencias muchas más líneas de código, ahí sí se empieza a notar justamente esto de aquí. Pero ojo, vuelvo y les repito, no está mal. No vayan a pensar que es obligación utilizar justamente todo lo que está aquí. Este tipo de funciones, este tipo de ayudas que nos dan los lenguajes de programación, porque más adelante vamos a ver, por ejemplo, cómo se importan librerías completas. Entonces, por ejemplo, cómo yo puedo importar la librería MAT. Y con la librería MAT, todo lo que vimos, por ejemplo, de cómo hacer una potenciación, cómo hacer, por ejemplo, divisiones y todo eso, la librería MAT me resuelve y me resume todo eso. Pero lo importante es que tengamos claros cómo nosotros podemos resolver y cómo podemos tener opciones de cómo generar, ¿ya? ¿Hasta ahí está entendido? ¿Está claro? Igual, si tienen alguna duda, cualquier cosa me interrumpen, ¿ya? Ya. Verán, esta misma función, enumerate, como ustedes ven, por ejemplo, aquí me está diciendo que empieza y coge el índice que está en cero, ¿no es cierto? Coge el índice que está en cero, pero yo también tengo la opción de justamente a esta partecita de la función enumerate. Yo tengo la opción de poderle manipular y decirle dónde quiero que yo empiece el índice, o sea, en cuál posición quiero que empiece el índice. Voy a copiarle esto para tener el resultado de esta primera opción. Vamos a poner aquí como resultado para poder ver, en cambio, cuando imprimamos poniéndole esta forma de cómo inicializar el índice, poder ver justamente cómo poder arrancar en otro número que no sea el cero, porque a veces nosotros al menos no estamos acostumbrados a iniciar en cero. Siempre es desde el 1, 2, 3, ¿no es cierto? Entonces igual le voy a comentar esta partecita de aquí, pero ya le voy a volver a copiar, tranquilos. Ya. Entonces le copio igualito, tal cual, pero le voy a poner justamente aquí también, comentémosle, inicializar el índice, un valor diferente de 0. ¿Ya? Entonces, nada más lo que tenemos que hacer es justamente dentro de lo que nosotros tenemos, la función enumerate me permite poner una coma y aquí sí utilizar la palabra reservada start para decirle que empiece en 1. Ojo, que aquí necesariamente tiene que ser la palabra reservada start, no puede ser inicio. Acuérdense que así mismo como tenemos el for, el int, tenemos en este caso enumerate, que está en inglés, aquí en este caso el start también debe estar en inglés. No podemos poner inicio, o sea, no podemos poner inicio en español, o sea, estar en español que sería inicio, ¿ya? Entonces aquí es lo que decía, que igual nos toca ir aprendiendo a dominar un poquito el inglés, por lo menos el inglés técnico que necesitamos para programación. Entonces, si ejecutamos, miren, si ven, aquí ya no me inicializa el índice en 0, me inicializa el índice en 1, 2, 3, 4, 5. Y es decir, que en este caso, con la inicialización que le estamos diciendo que sea diferente de 0, el start empieza en 1. O sea, el primer índice es 1, ¿ya? Esa es la forma en cómo manipulamos o cómo iteramos con justamente estas listas. Entonces le voy a poner aquí también a manera de comentario para que tengamos claro cuál va a ser la salida, ¿ya? Quizás en las presentaciones, y es a propósito, no van a encontrar que están todas las formas de respuesta de salida por terminal, por consola que estoy poniendo yo acá. Entonces, un tanto la idea también ahí, y lo que siempre de alguna forma les pido es ejecuten. O sea, no me crean, no crean ciegamente lo que yo les digo. Ejecuten y vean si es que está bien o está mal lo que yo les estoy diciendo. Y como les digo, en la siguiente clase, si es que encuentran un error, dígame, Daniel, ¿sabes qué? Te has equivocado y esto no es así. Esto es diferente. ¿Hecho? Ya.
Entonces, hasta ahí, claro, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona, básicamente, cómo hacemos que funcione esta funcioncita enumerate, que es básicamente poder ayudarme de alguna forma resumir código y no hacerlo manual, porque aquí, miren, aquí por ejemplo tuvimos que declarar un índice que empieza en cero y luego el índice ponerle un contador más, mandar la concatenación que está aquí y obviamente trabajar con el for como lo que estamos haciendo, pero justamente el enumerate lo que hace es como que facilitarnos la vida y hacer automáticamente lo que nosotros acá manualmente le estamos diciendo que hagan. Porque si se fijan igual, el índice, los contadores están ahí. En este caso, los dos contadores están ahí. Entonces, lo único que hacemos es reestructurar nuestro código y eso es una palabra que se conoce como refactorización del código. Refactorizar código significa que yo cojo código, ¿no es cierto?, que yo en su momento hice y que, por ejemplo, hice todo manual. Y haber tenido un código todo manual me representa tener 1000 líneas de código. Entonces, cuando yo refactorizo, porque en el transcurso del tiempo voy a ir aprendiendo, voy a tener nuevas habilidades, nunca van a dejar de aprender. De hecho, Python siempre va a estar sacando actualizaciones. Por ejemplo, el enumerate quizás en la versión 1 de Python no había, pero ahora ya tiene enumerate. Entonces, mientras más van evolucionando, mientras más cosas se van aumentando, nosotros también vamos aprendiendo nuevas cosas y lo que nos va a servir justamente eso es para refactorizar nuestro código, ¿ya? Para que más adelante nosotros podamos justamente optimizar nuestro código. Si bien es cierto, les decía que quizás en líneas de código hoy por hoy no se ve mucho, pero cuando ya nosotros tenemos programas inmensos donde no tenemos un solo archivo, sino tenemos N archivos, 10, 20, 30, 200, 1000, 2000, 3000 archivos, y cada archivo ya tiene 20, 10, 20, 30, 100, igual 1000 líneas de código, refactorizar justamente nos ayuda a optimizar el rendimiento del programa. Porque imagínense cuando nosotros lo que estamos haciendo aquí, de alguna forma tratando de escribir el lenguaje de máquina con esto, pero igual esto tiene que ser interpretado, porque se acuerdan que cuando veíamos la parte inicial de justamente la nivelación, decíamos que las computadoras y los programas entienden unos y ceros. Uno y cero, uno y cero, uno y cero, uno, uno, cero, cero, cero. Es así como entiende el computador. Entonces, miren, al final de cuentas, lo que estamos haciendo aquí es transformar a unos y ceros para que pueda interpretar. Quizás esto lo interprete inmediatamente, pero lo que les decía, cuando tengamos cientos de miles de líneas, cientos de archivos en nuestro código, mientras más optimizado esté el programa, más rápido va a ser. Es por eso que justamente se inventan esto de aquí, se inventan este tipo de funciones que nos ayudan a resumir, porque este enumerate de alguna forma ya es conocida y es interpretado ya por el computador, ¿ya? Entonces, eso de ahí, pero ojo chicos, les vuelvo y repito, eso no significa que programar sin utilizar funciones, sin ayudas, está mal. De hecho, inicialmente todos los programas se hacían así. O sea, no teníamos, por ejemplo, esta función enumerate cuando hacíamos, qué sé yo, en C++, en C Sharp, cuando hacíamos PHP. No había estas funciones que sí, sino que con el tiempo se van aumentando y se van empaquetando y se van ofreciendo más librerías que nos permiten de alguna forma acortar y resumir. Y recuerden lo que siempre les digo, en algún punto hay alguien que ya pensó en esto y ya lo desarrolló. Entonces nosotros podemos hacer consultas, revisar y buscar justamente cuáles son las funciones y las formas más cortas. Y después se nos va a hacer mucho más fácil cuando podamos trabajar con herramientas de inteligencia artificial. Hoy por hoy estamos trabajando, como se dice, todo como a pedal, como en bicicleta, pedaleada por pedaleada, pero básicamente es después el tema de cómo vamos a optimizar, ¿ya? Hasta ahí está claro cómo funciona justamente en este caso el bucle for con en este caso la función enumerate, ¿no es cierto? Si tenemos claro cómo funciona, cuál es el resultado que esperamos. Más adelante ya vamos a ir viendo que justamente cómo se complementa y para qué les va a servir. Por ejemplo, esto de aquí ya está inmiscuido para un tema de la tarea que vamos a hacer. Por ahí les voy dando la propaganda y les voy avisando, ¿ya? Entonces, esto de aquí, déjenme le pongo así para saber que esto es del enumerate. Porque ahorita vamos a ver en cambio la función zip. No vayan, aquí quizás no vayan a confundirse con el tema de la eh, función zip, como se hace cuando se hace comprimir, cuando se comprime con el WinRAR, con el 7-zip y comprimimos a zip. Este zip es otra cosa diferente, ¿ya?
No se vayan a confundir con eso. Ya. Entonces, la enumeré, ya vimos cómo funciona, ¿no es cierto? Ahora nosotros lo que necesitamos es, por ejemplo, yo le estoy diciendo en este caso a esta lista, yo ya le digo, ponle un índice, ¿no es cierto? Pero hay veces que nosotros necesitamos asociar dos listas. Es decir, necesito asociar, yo tengo mi propia lista de índices. Es decir, yo tengo mi propia lista de códigos, ¿ya? Entonces yo puedo interactuar justamente, puedo iterar, puedo trabajar con dos listas a la vez. Arriba con el enumerate trabajamos con una lista, le genero un índice y tengo una lista, ¿no es cierto? Pero con la función zip, nosotros lo que vamos a tener es justamente la parte de que podemos iterar o podemos interactuar con dos listas. Es decir, yo tengo mis propias identificaciones, mis propios IDs, y yo le voy a asignar a cada uno de estos elementos de la lista que tenga, la principal, mi propio ID. ¿Y cómo se hace eso? Entonces vamos a crearnos una listita de empleados, ¿cierto? Pequeña listita. Vamos a poner igual. Perdón, chicos, sigo un poco mal de la garganta. Cristian. Ya, esa es mi lista principal, ¿no es cierto? Y ya luego tengo mi lista de identificaciones, ¿ya? Porque yo tengo mi empresa y nosotros de alguna forma en mi identificaciones. En mi propia empresa yo tengo mi forma de justamente asignar códigos. Entonces, por ejemplo, el código va a ser el 101, ¿no es cierto? Voy a tener el código 102, voy a tener el código 103, voy a tener el código 104 y Daniel, voy a ahí tener... está un poquito en el Camila y Samantha hasta un punto. Ese es Johnny. Entonces, aquí nosotros tenemos ¿cómo se llama? Nuestro listado, ¿no es cierto? Tenemos dos listados y ahora yo quiero asociar un listado con el otro. Es decir, yo le quiero asignar a cada uno de ellos el propio código. Es decir, a Daniel yo le quiero asignar el 101, el 102, el 103, el 104, etcétera, el 105, como nosotros tengamos. Entonces, para eso lo que nosotros vamos a utilizar es utilizar justamente esta funcióncita zip, que básicamente lo que me va a permitir hacer es tomar como función las dos listas y me va a permitir, en este caso, unirlas y de alguna forma iterarlas entre ellas para que nosotros podamos justamente tener este conjunto. Entonces, si utilizamos de la forma similar a como hicimos con este list, sí, el list de acá, nos va a dar igual una nueva lista, ¿no es cierto? Con conjuntos de tuplas. O sea, dentro de las listas nos va a generar unas tuplas donde voy a tener asociados, en este caso, el Daniel con el 101, el Cristian con el 102, Andrea el 103, Camila 104 y Samantha el 105. Denme un segundito que le voy a comentar esto de aquí para que no se nos mezcle el resultado. Para poder ver limpia la impresión en la consola. ¿Ya? Entonces lo que hacemos básicamente es, a partir de estas dos listas, de estas dos, acuérdense que estos siguen siendo igual parte de las variables, ¿no es cierto? Tenemos unas dos listas. Lo que vamos a hacer es crear una nueva, ¿cierto? Creados con ID, si queremos llamarlo así. Y lo que hacemos es tomar igual la funcioncita de list, le abrimos y de una le mandamos la funcioncita zip. Y la funcióncita zip le combinamos con empleados, ¿no es cierto? E identificaciones. Identificaciones. No sé, eso solo en alguna parte se pone, identificaciones, ¿ya? Cogemos las dos listas. Y lo que podemos hacer es mandarle directamente una impresión. Entonces le mandamos un print, en este caso de empleados con ID. Y entonces me va a botar como resultado justamente la asociación de estas dos listas, pero cada uno en un par metido dentro de una tupla. Entonces le ejecuto, déjame le limpio para que se vea mejor. Le ejecuto y mira, entonces me genera una nueva lista. Acuérdense que aquí ya estamos generando una nueva lista, ¿no es cierto? Donde yo tomo la lista de lo que está dentro de empleados y dentro de identificaciones y a través de justamente la función zip lo que hago es agrupar.
Entonces, mira, por ejemplo, ahí me dice Daniel 101, Cristian 102, Andrea 103, Camila 104 y Samantha 105. Pero igual yo también puedo hacer de que no necesariamente me bote una lista en este sentido, sino como columnas. Entonces, para hacer eso, lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente hacer una concatenación y utilizar un for. Entonces, eso vamos a hacer ahora ya. Entonces, esta es la forma simple y sencilla, pero aquí ya le vamos a meter un forcito. Con el bucle for. ¿Ya? Entonces, déjeme, le comento esto igual para que no se vea, no se nos mezclen las ejecuciones. Y le borramos esto de aquí. Y aquí voy a utilizar estas dos tablitas otra vez. ¿Ya? Entonces ahí lo que hacemos justamente para que funcione, le metemos en un for las dos, en este caso las dos contadores, ¿no es cierto? Vamos a utilizar el contador empleado. Acuérdense que siempre en el for nosotros necesitamos los contadores. Necesitamos identificación, el otro contador, porque es una por cada lista, acuérdense. Y le ponemos de una que utilizamos esa funcióncita zip, que nos tome lo que está en empleados, ¿no es cierto? En empleados y lo que está en empleados. Empleados y lo que está en identificaciones, ¿no es cierto? Me tome. Y con ese for lo que le vamos a mandar es ya imprimir, ¿no es cierto? Imprimir igual ya con una concatenación. Le vamos a decir que el empleado, ¿no es cierto? Espacio va a ser empleado, que es nuestro contador. Si lo queremos ver así, como un contador. Y le ponemos que la identificación es identificación. ¿Ya? Y así es como yo consigo que justamente la misma lista de una forma más visual, interactiva, se vea ya no como una lista una lista y unida a través de tuplas, sino me presenta en una lista a través de columnas. Entonces, si yo le ejecuto, entonces miren, me dice empleado Daniel, la identificación es 01, empleado Cristian, la identificación es 02, empleado Andrea, la identificación es 103 y así sucesivamente. Entonces, así es como yo con el zip puedo justamente hacer que dos listas, en este caso dos listas, interactúen entre ellas, se combinen entre ellas y se ejecute y funcione de esa forma. ¿Complicado? No, ¿no es cierto? ¿No? Ya, está facilito. Porque ojo que, por ejemplo, si ustedes ya se van fijando, esta es como, por ejemplo, una forma en la que yo puedo presentar, qué sé yo, y dándoles una pauta del deber, inventarios, ¿no es cierto? Entonces pongo producto tal, identificación tal, ya le puedo meter cantidad tal y precio tal. Entonces ya vamos metiéndonos un poquito más en temas ya más que podemos estructurar de mejor forma lo que nosotros en una línea estamos viendo. Claro que después nosotros hoy por hoy estamos viendo todo en respuestas de terminal, pero ya más adelante estas respuestas y el código, por eso se llama backend, esta parte que está aquí atrás, lo visualizamos nosotros solamente por detrás. Ya más adelante tenemos que generar un frontend, que es la parte de la vista frontal, donde todo lo que quizás hoy por hoy vemos aquí de una forma visual por terminal, ya necesito mostrar esto en pantalla. Y necesito mostrar ya, qué sé yo, en celdas, en página web, a través de un aplicativo móvil, etcétera. Pero básicamente, si ustedes le cachan y le entienden esta parte que es el backend, lo que nosotros estamos haciendo, más adelante hacer el backend y luego asociarle a una parte visual, a un front, ya va a ser diferente, o sea, va a ser más fácil y que el backend y el frontend se conecten a través de un API y jalen información con la API desde bases de datos, etcétera, ya es más sencillo, pero lo importante es que nosotros entendamos y sepamos por detrás qué es lo que estamos haciendo. Por eso siempre les vuelvo y les repito, o sea, nosotros lo que estamos haciendo aquí es aprendiendo a resolver los problemas. Y por eso, primero yo siempre les digo, resuelvan el problema y luego vamos a hacer líneas de código, ¿ya? Entonces, es sencillo cómo justamente funciona, cómo funciona en este caso
las funciones en Enumerate. Enumerate, recuerden que es para utilizar una lista, ¿no es cierto? Iterar con una lista y asignarle una indexación. Y en cambio el zip, la función zip, nos permite justamente interactuar entre dos listas y hacer que estas dos se comuniquen entre ellas. De ahí nosotros a posterior vamos a tener igual justamente que ver qué tipo, van a cambiar las listas, van a ser otro tipo de listas, van a ser otro tipo de IDs y justamente vamos a poder hacer estas mezclas, estas uniones, empezar a mezclar ya datos. Si se dan cuenta, aquí nosotros ya estamos combinando datos, estamos ya uniendo datos, dándole un índice diferente a un elemento. Entonces, eso es lo importante que tengan claro, chicos, ¿ya? Ahora vamos a ver justamente continuando con la clase, vamos a ver la parte de las compresiones de las listas, cómo se comprimen, cómo se hacen y van a entender el tema de la compresión, a qué se refiere en el sentido de que no es resumir ni comprimir, sino básicamente es utilizar las funciones que ya hemos visto, los rangos y todo eso para justamente hacer que las expresiones nosotros las resumamos, es decir, empezar a hacer refactorización de código, empezar a resumir código, ¿ya? Entonces, dame un ratito. A ver, hasta aquí nos quedamos con esto. Y ahorita esto estaba en Enumerate, está esto el zip. Y ahorita vamos a ver justamente lo que es las compresiones de las listas. Compresiones. ¿Ya? Permítame un ratito, voy a comentar esto de aquí así. Y vamos a empezar con compresiones. Ya. Nosotros justo habíamos visto cómo podemos generar, ¿no es cierto?, números pares a través de utilizar un bucle for y utilizar justamente la función rango, ¿no es cierto? De cómo generamos y básicamente lo que se hace es, vamos a poner números pares y los vamos a inicializar vacíos para poder tener justamente una lista vacía. Esa es una lista vacía cuando no tengo nada. Entonces for, pongo un contadorcito que se llame número en rango, en range. Ven, ya me equivoqué. Yo también pongo a veces en español. Y le digo que vamos a hacer hasta el 21, ¿no es cierto? Entonces aquí le pongo sí, el número, en este caso mi contadorcito. Ah, acá está mal, por eso no se cambia azul. Está número, aquí es número. El residuo, ¿se acuerdan de este porcentaje? Residuo de 2 diferente de 0, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que ese es un número par. Entonces le digo que esto es números pares. Pares.append. ¿Se acuerdan para qué era esta función append? ¿Quién me dice para qué hacía la función append? ¿No se acuerdan? La función append, ¿se acuerdan que habíamos visto hace unas clases? La primera clase creo que de este ciclo. Y la función append lo que hace es te va aumentando al final de una lista nuevos elementos. Entonces, en este caso, como ustedes ven, estoy empezando con una lista que está en 0, ¿no es cierto? Que no tengo nada, pero le estoy diciendo que me genere un rango desde el 0 hasta el 21 para encontrar solo los números pares. Entonces, en cada vuelta que dé, el append me permite que yo vaya justamente adicionando al final de mi lista los números que necesito y los que estoy pidiendo. No se olviden de esas cosas, ¿ya? Entonces aquí vamos a mandar un print de números pares para ver justamente que se impriman los pares. Entonces lo mando y le ejecuto. Déjenme le borro para que se vea limpia la ejecución. Entonces ahí me muestra, mira, justo si se fijan, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Entonces no se olviden que aquí el append lo que está haciendo es, si yo no tengo el append, se va a quedar y me va a dar el 0, solo me va a generar el 0, porque el append, la función append es la que me permite a mí justamente ir aumentando al final de mi lista en cada vuelta del ciclo el número que es el correspondiente, en este caso desde el 0 hasta el 20, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, hasta ahí
fácil, ¿no es cierto? Cómo se crea y todo eso. Pero nosotros también podemos hacer esto de una forma resumida. O sea, lo mismo que está haciendo aquí, lo vamos a hacer, pero a partir de justamente el uso de la compresión, de cómo nosotros vamos a hacer en líneas más pequeñas justamente la misma cantidad, la misma ejecución de código en menos cantidad de líneas, ¿ya? Entonces verán, ¿cómo funcionaría esto de aquí? Nosotros vamos a poner dame un segundito, voy a comentarle, primero le borro esto de aquí, le voy a comentar lo de acá y vamos a hacer aquí compresión manual. Entonces generación de nuevos pares manual. Y aquí vamos a generación de pares por compresión. ¿Ya? Entonces ahí lo que nosotros vamos a hacer es justamente generarnos, vamos a ver, números pares. Números pares, compresión, ¿cierto? Ay, no se pone tilde, perdón. Entonces aquí yo lo que le cojo y le digo es dentro de mi lista, ¿no es cierto? Le pongo un número, que es el contador, hasta ya después le tenemos que coger la lista de afuera. Número for, número, en range 21, ¿no es cierto? 21 va adentro, pero range 21, if número es el residuo de 2 diferente de 0, ¿no es cierto? Y de aquí le mando a imprimir los números pares por compresión. Ya, entonces si ven aquí, por ejemplo, la diferencia de que yo tenga que hacer, ¿cuántas líneas dice acá arriba? Números pares, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a través de la compresión, yo lo que puedo hacer es justamente utilizar sentencias, ¿no es cierto? Generar código a través de estructuras que me permite justamente realizar lo mismo que hago de forma manual, si se quiere decir así, aunque no es tan manual, porque de alguna forma estoy automatizando aquí y sin utilizar el método append, le estoy diciendo yo que tiene justamente cómo tiene que ir creando y generando esta lista a partir justamente de esta variable nuevos números pares por compresión, genero una nueva lista. Entonces, la sintaxis general está justo aquí. Déjenme, les voy a poner en la presentación. ¿Dónde está? Es esta la sintaxis. Compresión, ¿dónde está? No, creo que no está. Creo que no le he puesto esta parte de aquí. Pero bueno, la sintaxis general es esta de aquí, para hacer una compresión. Lo voy a copiar de donde tengo la parte de la materia. Esa es la sintaxis que nosotros tenemos que utilizar para justamente hacer este tipo de desarrollos, donde nosotros a través de una sola línea de código podamos ponerle justamente una compresión de líneas. Es decir, aquí yo refactorizo de 5 líneas, ¿no es cierto?, a 2 líneas. Entonces yo siempre voy a tener que tener una expresión, ¿no es cierto? O sea, es decir, una variable, un valor que voy a tomar, ¿no es cierto? Luego le pongo un for y le digo cuál es el ítem que tomo. Y luego nosotros ponemos, aquí puede ser un rango de 20, puede ser otra lista inclusive iterable aquí y le pongo la condición. Entonces con eso nosotros lo hacemos y resumimos en una línea. O sea, esta es la expresión general, esta es la sintaxis general. Déjenme le comento aquí. Por el momento, como les decía y les he dicho en otras clases, no es importante que nos emprendamos y entendamos de memoria cómo funciona eso, porque para mí
esto está bien, para mí esto está bien. Entonces, eso es algo que con la práctica ustedes van a adquirir. O sea, en algún momento ustedes van a decir, ok, en vez de estar poniendo todo esto de aquí, de declarar una variable en una lista, yo cojo y hago un for, luego le pongo la condición, luego le utilizo justamente qué tiene que hacer si cumple esa condición, utilizo el método append y mando a imprimir. Está bien. Pero si ustedes en un momento dicen, no, yo solamente quiero hacer esto en una sola línea, esto es como lo que se tiene que hacer, ¿ya? Y siempre van a tener este material para recurrir, para recurrir y para poder justamente revisar. Esto quisiera que le aborden un poquito más, ya de forma personal, y lo revisen justamente cómo es, teniendo esta sintaxis general, cómo yo puedo hacer compresión, ¿ya? ¿Entendido? ¿Sí? Sí, ¿No? sí, sí. Ya, chicos, ahorita vamos igual a hacer otro ejercicio, vamos a hacer otro ejemplito para irle entendiendo más. Y por ejemplo, en este caso vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el enumerate, pero le vamos a hacer justamente para una lista de números que aparte de que tenga una lista yo de números, me vaya diciendo si el número es par o impar, par o impar, ¿ya? Ahí le vamos a ir entendiendo más justamente cómo funciona este tema de esta sintaxis general que tenemos. Entonces, para eso... Vamos a crearnos una lista de números, ¿no es cierto? Lista de números. Y vamos a ponerles del 1 al 20. Aquí ya me podrían decir así, oye Daniel, pero generemos la lista manualmente. Claro que automáticamente, claro que le podemos generar, ¿ya? Pero vamos, como se dice, piano, piano, paso a paso. Entonces vamos a generarle hasta el 20 le vamos a hacer, ¿ya? Aquí en este punto ustedes tranquilamente, como digo, ya podrían generarle esta lista que yo estoy haciendo a mano, podrían ya meterle cabeza y meterle un código y generar. Ustedes llaman automáticamente las listas, pero para los fines recreativos y la clase vamos a tener esta lista de esta forma, ¿ya? Entonces yo lo que quiero en este caso es justamente decirle si es que estas listas que nosotros tenemos aquí, que me diga si el 1 es par, el 2 es impar, el 1 es par o impar, el 3, el 2 par o impar y así hasta el 20, ¿ya? Entonces nosotros igual, de forma similar a lo que hicimos arriba con ese contadorcito que tenemos, pero ahora se acuerdan que de hecho podemos iterar rangos, listas, etcétera. En este caso vamos a iterar con una lista. Entonces yo voy a poner el resultado, ¿no es cierto? Que va a ser igual. Entonces recuerden la sintaxis. Abro, ¿no es cierto?, los corchetes y lo primero que pongo es la expresión. Entonces aquí mi expresión yo le voy a decir que con un contador de numerito me diga si es par, ¿no es cierto? Si es par, justamente hasta ahí. Si el número que tenemos, el residuo, es diferente, es igual a 2, ¿cierto? Si el residuo del número dividido para 2 es 0, me va a decir que es par. Caso contrario, ¿no es cierto? Yo le meto el par, le digo que ese numerito, esta variable número que viene haciendo a manera de contador, me diga que es impar. Impar, ¿ya? Ahí está impar. Entonces ahí viene justo la parte del bucle, donde yo le digo que para for num esté en la lista para los números, que en este caso el contador, que estén dentro de la lista de números. ¿Ya? Y le digo que me imprime el resultado. ¿Ya? Aquí si le visualizan, esto por ejemplo nosotros ya hemos trabajado esta parte de aquí, de trabajar con un if y un else, ¿sí ven? Sino que justamente dentro de esta sintaxis de compresión, lo que nosotros ponerle, lo que hacemos es ponerle dentro de una línea. ¿Se acuerdan que en su momento nosotros teníamos algo así y decíamos que el for es así? Si quieren para perderse puede ser así y lo importante es que se ejecuta. Pero justamente aquí la idea es visualizar todo en una sola línea en forma de compresión. Entonces por eso todo se manda en una sola línea. Pero si ustedes visualmente no se acostumbran justamente a ver este tema de ver todo en una sola línea,
No hay problema, ustedes pueden dividir, ustedes pueden justamente sacar dentro de lo que tenemos una línea todo lo que está aquí, porque en este caso nuestro amigo Python nos va justamente a entender que lo que está dentro del paréntesis en este caso es parte de una sola programación y lo mismo acá. Entonces no hay problema. Si ustedes tienen, si quieren, como digo, quieren entender de mejor manera y visualmente se les hace más fácil que ustedes tengan, por ejemplo, las comparaciones ahí. Luego yo tengo LEDs aquí, ¿no es cierto? Y le digo acá. Entonces aquí vengo con el bucle y le digo que se ejecute. No hay problema. No hay problema, chicos, porque eso les digo, la ventaja que tenemos es que en el IDE y con el Python, él entiende que todo lo que está dentro de estas llavecitas va a estar bien. Lo único que sí tienen que tener cuidado es justamente con la parte de la... ¿Qué parte es la que tienen que tener cuidado? ¿Se acuerdan? Los errores que nos da cuando nosotros tenemos esto. Cuando, por ejemplo, a veces nosotros tenemos la... ¿Cómo se llama? El error que ustedes tienen cuando nos vota y nos dice que está aquí menos espacios de los esperados. Indentación. La Buenos días. indentación, correcto. Eso es lo que nada más tienen que tener cuidados para que sepan el momento que están haciendo este tipo de desarrollos, no tengan problemas justamente de indentación. Mira, por ejemplo, aquí el print, yo le estoy poniendo a la altura de todo lo que estoy haciendo aquí y aquí ya me está dando un error de indentación. Si yo le ejecuto, me va a dar el error de indentación. Entonces tengan mucho cuidado con eso nada más, ¿ya? Y el resto, como les digo, como ustedes lo visualicen, como ustedes se acostumbren, como ustedes crean que es mejor, no importa, porque cualquier persona, por ejemplo, si yo le entrego este código al Johnny, al Santi, al Joel, a cualquiera, él va a entender y va a decir, ah, ok, aquí esto que empieza aquí dentro del resultado para la parte esta de compresión, empieza aquí este programa, esta programación y termina acá. Es parte de eso, entonces no se va a perder. Cualquier desarrollador que entienda la sintaxis justamente del lenguaje, no va a haber problema. Por eso les decía que lo importante es que entendamos de cada programa, lenguaje de programación, la sintaxis. En este caso nosotros, por ejemplo, entendemos la sintaxis, aquí está todo en una sola línea, ¿no es cierto? A mí, la verdad, no me disgusta, no me molesta, pero puede que al Johnny, al Santi, al Joel, al César o a Darwin les moleste, entonces, como ustedes se acomoden, está bien, como ustedes lo hagan, está bien, pero siempre tengan cuidados con los temas de indentación. Eso nada más, justo lo que dijo el Santi, tengan cuidado con la indentación. Hecho, chicos, ya, a ver. Les damos 3 minutitos, vayan a tomarse un vasito de agua, un juguito, algo y nos vemos 10, bueno, 10 y 10 nos vemos, ¿ya? En 7 minutitos y para continuar con la clase y ver por ahí unos truquitos más que tenemos justamente para poder trabajar y después explicar al final de la clase los dos deberes bien sencillos que les voy a mandar, ¿ya? Tomémonos 7 minutitos, tomen agüita, tomen juguito y nos vemos enseguida.
Listo, chicos, continuemos. ¿Quién se me escapó? Ya. Listo, continuemos, chicos. A ver, nos quedamos justamente viendo el tema de cómo nosotros podemos hacer justas expresiones, ¿no es cierto? Hacer compresiones, que básicamente compresiones en esta parte de aquí es lo que nosotros hacemos para minimizar o bajar la cantidad de líneas de códigos, ¿no es cierto? Ahorita vamos a aplicar y vamos a ver un ejercicio igual con una pequeña funcioncita que tiene igual nuestro amigo Python, que es esta función filter. Vamos a ver qué es esta función filter, ¿ya? Vamos a generar una lista de palabras, ¿ya? Lista de palabras. La lista, casi pongo mal la lista. La lista, se acuérdense siempre, empieza una lista con corchetes, ¿no es cierto? Vamos a poner gato. Vamos a poner perro. Vamos a poner conejo. Vamos a poner hámster. A poner tortuga. Tortuga. Vamos a poner un lorito. Y vamos a poner un pez. ¿Ya? Y vamos a entender qué es lo que hace esta funcioncita filter. ¿Cierto? Para esto vamos a trabajar. ¿Se acuerdan que igual ya habíamos en su momento trabajado con las funciones y cómo se define una función? Es con la palabra def. No se olviden también de practicar la parte de funciones. No se olviden practicar todo lo que ya hemos visto a lo que ya hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Entonces, con esto vamos a poner def, palabra larga, ¿cierto? Va a ser una funcioncita que básicamente lo que me va a ayudar a hacer es a identificar dentro de estas listas las palabras con mayor o igual cantidad de números a algo que yo le parametrice, ¿ya? En este caso vamos a utilizar justamente esta que es la palabra larga y vamos a utilizar este contadorcito que viene a ser palabra, ¿cierto? Los dos puntos. Tenemos que no retorne el return del contador. ¿Se acuerdan qué hacía len? ¿Se acuerdan qué hacía esta funcioncita len? Cuenta. Correcto, cuenta. Nos cuenta cada uno De los caracteres, ¿no? de los caracteres que tenemos dentro de una palabra. Entonces aquí le estamos diciendo, ¿no es cierto?, que nos retorne con el conteo de la palabra, que es la que va a en este caso el contador palabra va a ir iterando dentro de la lista de palabras y va a ir buscando y va a ir contando y nos va a decir cuál es la que tiene, ¿no es cierto? Entonces aquí ponemos palabra larga. Palabras largas, que va a ser nuestra nueva lista, ¿cierto? Recuerden que arriba es lista de palabras, ¿no es cierto? Abajo estamos haciendo la función que se llama palabra larga, que va a utilizar este contadorcito, esta variable palabras, y aquí estamos declarando la nueva variable, la nueva lista que estamos haciendo, que va a ser palabras largas, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar la función list, ¿ya? Y vamos a ocupar la función filter en este caso, donde le vamos a decir, ¿no es cierto?, que palabra larga y va a iterar con lista de palabras. A ver, espera, se me está cogiendo lo de acá. Déjame comentar esto de aquí ya. Vamos a comentar para que no se mezcle esto. Ya, hasta ahí. Y le vamos a mandar un print. Un print de palabras largas. ¿Ya? Déjeme le borro, le limpio esto. Ahí sí, ya. Entonces, lo que hace básicamente este filter
es justamente ayudarnos a que nuestra función, en este caso de palabra larga, itere con la lista de palabras y ejecute lo que está dentro de la función y vaya buscando en cada una de estas palabras que están en esta lista y me indique solamente las palabras que tienen letras mayor a 4. Entonces, gato tiene 4, no va. Perro sí debe estar, conejo sí debe estar, hámster está, tortuga está. Loro tiene 4 y pez tiene 3. Entonces, esas palabras no van. Entonces, básicamente lo que yo puedo hacer con filter es justamente, si es que lo utilizo dentro de una función, hacer que me itere filter con una lista de palabras. ¿No es cierto? Entonces aquí lo que va haciendo es va comparando, o sea, la típica comparación. Acuérdense que en esta parte de programación todo tiene que ver con unos y ceros, con verdadero y falso. Entonces aquí lo que hace es entra, revisa justamente a través de la variable que tenemos aquí, el contador palabras, ¿no es cierto? Va a ir entrando a esta lista, ¿no es cierto? Va a ir tratando y compara, dice, palabra gato tiene 4. 4 mayor que 4, falso. Entonces no le tomo en cuenta. Perro tiene 5. 5 mayor que 4, sí, le grabo. Y así se va almacenando y nos va aumentando, nos va aumentando y nos va generando justamente lo que nosotros tenemos para poder tener ahí la iteración de la palabra del filter, de la función filter, con una funcioncita y una lista, ¿ya? Como ven, no es complejo, no es difícil, o sea, el tema es que nosotros tenemos que tener siempre pendiente justamente que existen estos tipos de funciones que de alguna forma nos permiten a nosotros resumir código. Porque si no, imagínense lo que tendríamos que hacer. ¿Cuántas líneas de código? Yo digo más o menos unas 5 líneas de código más, si es que no tuviéramos el filter. Porque yo tendría que ir diciendo a que justamente vaya lo que aquí se está haciendo un paso a paso, lo que les decía de que tomo en la variable palabra temporalmente el número que tengo aquí contando, ¿no es cierto? Cuento la palabra, digo 4, tendría que ir haciendo paso a paso. Tendría que poner un for, tendría que poner un else, y tendría que ir contando. Entonces, esto es lo que básicamente nos permite es tener este tipo de compresiones a nivel de código. Pero les vuelvo y les repito, chicos, no está mal si ustedes lo hacen manual. De hecho, les voy a mostrar justamente parte del deber que vamos a hacer. Uno de los requerimientos. Por ejemplo, este primer requerimiento que vamos a hacer. Entonces, aquí, ¿se acuerdan cuando yo ya les entregaba y hacíamos en el archivo .py? Básicamente estaba paso a paso de cómo nosotros tenemos que hacer. Estaba paso a paso, inclusive cómo se llama la función, cómo tengo que definir el nombre de las variables, qué tipo de for tengo, o sea, qué tipo de bucle tengo que hacer. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los deberes que hacíamos y les decíamos tienes que hacer las historias de usuarios son estos pasos, luego en test tienes que validar todo esto? Entonces nosotros cuando ya nos enfrentamos justamente a un tema profesional, hay veces que los requerimientos vienen en este sentido. O sea, y te cogen y te dicen, mira, tengo este requerimiento de desarrollo. En este caso le hemos puesto el número 001. Hay veces que son codificaciones más complejas, que ocupan siglas de la institución, etcétera. Pero son así, donde ellos te dicen, oye, bueno, este es un plus que le puse yo ahorita, ¿ya? Pero te dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero, esta es mi historia. Yo como usuario, esto quiero. Te dicen, como encargado de una tienda, yo soy encargado de una tienda, necesito un programa para registrar los productos que entren al inventario, asegurando que no se registren productos vacíos y que el precio sea un número válido. Y basta. Eso te dicen, esa es la historia de usuario. Pero, por ejemplo, nosotros se acuerdan que les había mostrado historias de usuarios donde teníamos hasta 8 o 10 historias de usuarios, porque básicamente vas contando paso a paso lo que tú quieres que hagas. Pero a veces en la vida real, en la vida profesional, esta es la historia de usuario. O sea, esto es lo que te dicen, esto es lo que yo quiero, lo que yo necesito. Entonces ahí vienes tú a indagar un poco y dices, ok, dentro de la historia de usuarios, ¿qué quieres? Primero que se registren cualquier cantidad de productos. N recuerden que significa cualquier cantidad, ¿no es cierto? De cada producto debo guardar el nombre y precio. Bueno, por ahí ya me dio una pista que necesito una variable nombre y una variable precio. Debo almacenar los productos en una lista de diccionarios. Ya, por ejemplo, hay otra pista, te dice ya es diccionario. Esto ya es como que técnicamente ya están hablando a otro nivel, porque a veces solamente te dicen almacenar los productos en una lista.
Entonces yo defino si es un diccionario, si es una lista, si es una tupla, lo que sea. Y luego tengo que validar que el precio sea un número positivo, claro, o sea, que no me vayan a poner -1, -2. Y mostrar un reporte final del inventario. Y aquí ya, cuando uno a lo mucho puedes llegar a tener, te dicen qué pruebas de calidad, te dicen, por ejemplo, entrada válida, que ingresas un producto, ejemplo, laptop, te dicen, ¿no? Te dan los datos de pruebas, te dan el set de pruebas. Entonces te dicen, ok, yo si ingreso laptop y pongo precio 1500, va a ser un resultado válido que va a pasar y se va a guardar. Pero después yo tengo el caso 2 que dice precio negativo, que yo ingrese el precio de -10 y me tiene que dar un mensaje de error y solicitar un nuevo, un nuevo ingreso. Y luego, error de tipo, ingresa el precio en 100 y te debe decir, oye, el mensaje de error, aquí viene el manejo de excepciones, lo que les decíamos en su momento cuando veníamos manejos de errores, tiene que decirte que debe ser un número, que aquí te está ingresando letras. Acuérdense que, por ejemplo, yo ingreso letras, pero yo estoy pidiendo un número. Entonces, eso es un requerimiento con los que nos vamos a encontrar, con los requerimientos que vamos a ver. Y básicamente lo que les decía, este plus que les puse es más para una guía de ustedes. Por ejemplo, vamos a ver de los que hemos visto las variables, listas, bucles, condicionales, manejos de errores y funciones. ¿Ya? Entonces, este es el primer ejercicio. Entonces, aquí ya queda más a libertad del desarrollador, queda más a libertad de la persona que va a hacerse cargo de esto, resolver este problema, porque como ustedes ven, esto es un problema. Entonces, si ustedes necesitan, hagan el diagrama de flujo, si ustedes necesitan, hagan justamente los pasos que hay que seguir, ¿no es cierto?, a mano para poder desarrollar. Y cuando ya tengan eso, hacen el desarrollo. Yo no necesito la parte de lo que les estaba diciendo, la parte del diagrama de flujo, que pongan, por ejemplo, la parte de la secuencia que están haciendo, que pongan las líneas de resolver. Lo que único que yo quiero como resultado es el archivo .py que se llame sistema de inventarios básicos .py. Eso voy a pedir que suban y eso ya está puesto aquí en la tarea. O sea, en la tarea ustedes suben, ingresan, ¿no es cierto?, a la parte de la tarea y aquí es donde ustedes, a mí me sale aquí está la descarga de las dos tareas, aquí están las dos tareas, pero a ustedes les da la opción de subir el archivo. Entonces tienen que subir dos archivos .py, porque los dos, la tarea es justamente eso, o sea, son dos requerimientos de cambio. En este caso vimos el requerimiento de cambio el 1, ¿no es cierto? Ya, bueno, de una vez vemos el requerimiento de cambio 2, ¿ya? De que nos metimos en esto. El requerimiento requerimiento de desarrollo número 2 es un analizador de calificaciones. Aquí lo que vamos a revisar y para que tengan como referencia van a ver cadenas, números de operaciones, tuplas, funciones, diccionarios y bucles. Entonces la historia de usuario dice, como docente necesito procesar las calificaciones finales de un curso para obtener el promedio, la nota más alta y la nota más baja, almacenando los datos de forma inmutable una vez procesados. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Que solicites las notas separadas por comas. Ejemplo, 10, 8.5, 9.9 y 7. ¿Ya? Aquí el punto decimal es el punto, ¿no es cierto? Tomarán en cuenta eso. La coma es para separar los números y el punto decimal es el punto. Ya, convertir las notas a una lista de números flotantes. Calcular el promedio, el máximo y el mínimo. Almacenar los resultados en una tupla, el promedio, el máximo y el mínimo, para asegurar la inmutabilidad. Acuérdense que las tuplas son inmutables, ¿no es cierto? Y mostrar resultados. Entonces, el primer caso que voy a probar es voy a ingresar los números 10, 9 y 8 y me tiene que dar así. El resultado, promedio nuevo, máximo 10, mínimo 8, ¿ya? Luego, el caso 2, un formato que voy a validar que me dé incorrecto, que yo ponga 10, A, 8. Me va a decir un resultado con manejo de errores, me tienen que decir, oye, un número ingresado es incorrecto, como ustedes quieran, no hay problema, cualquier mensaje. Y el otro caso es que yo ponga vacío, es decir, que el rato que yo ingrese los valores, ¿no es cierto?, nosotros podamos utilizar justamente el resultado, el manejo de error la división por cero, porque no puedo dividir para cero. Hecho. Aquí queda su criterio si es que utilizan el input, si le hacen sin input, no hay problema. Recuerden que al final de cuentas, por ejemplo, esto que va a estar en una lista, yo puedo manipular la lista, puedo manejar la lista y voy a meter cualquier dato. Entonces, queda a su criterio.
Si le ven, aquí ya queda más la libertad de ustedes como desarrolladores. Los ejercicios anteriores que hicimos, yo prácticamente les encajonaba y les decía cómo quiero que salgan sus desarrollos, porque prácticamente les decía N cantidad de pruebas, les decía que las tests va a ser que yo vea que tengo una función, una variable que se llame nombre, otra variable que se llame así, y que esa variable tiene que hacer esto y después pasar esto. Les daba paso a paso lo que tienen que hacer. Pero en este caso, justamente, este es un deber integrador, donde básicamente estoy ocupando todo lo que he venido aprendiendo en el módulo 1, en nivel 1 de Python, más este nivel intermedio que estamos avanzando hasta la fecha. ¿Ya? Entonces, esas son las tareas. ¿Alguna duda, alguna inquietud para de ahí seguir con la clase? ¿Algún comentario? Para mí sería, Dime, Darwin, ¿cuál es tu duda? ese van a ser en el Python. Es en Python, correcto, es lo que estamos trabajando. Yo les entrego solamente, haz de cuenta que te entregué esa hoja impresa y tú tienes que coger y hacer el desarrollo en Python. Por eso les decía, al final, cuando ustedes envíen la tarea, vienen acá, ustedes se descargan las dos tareas que están aquí, vienen aquí al programa, al IDE, a nuestro Visual Studio Code y hacen las líneas de código, ¿ya? Aquí no voy a evaluar, o sea, voy a estar pendiente de los comentarios que hagan, de saber qué están comentando, pero en realidad voy a evaluar que funcione bien el programa. De hecho, no voy a evaluar si tienen 10, 20, 30 líneas, si comentaron todo. Voy a evaluar el programa. Ya quiero ver cómo resuelven el problema. Entonces, estos son problemas que les estamos planteando, estos dos problemas facilitos, no son complicados, el inventario y el sistema de analizador de calificaciones. De hecho, ustedes ya han venido avanzando, pero básicamente ya aquí estamos hablando ya de hacer una funcioncita que por ahí sea la que me recibe los números en este caso, luego otra funcioncita que haga la que me calcule el promedio máximo y mínimo. O sea, ya queda libertad de ustedes. No les estoy diciendo puntual como les decía los otros ejercicios y les encajonaba y les decía tienes que hacer así. ¿Se acuerdan que inclusive en funciones de algunas veces decía tienes que hacer una función que se llame así y tienes que recibir estos parámetros y bla, bla, bla? Eso ya va quedando poco a poco, porque eso les digo, ya en la vida profesional, por lo general los requerimientos suelen ser así. Muy poco se habla en la parte técnica. Quizás ahora nosotros hablamos mucho en la parte técnica y decimos, ok, vamos a usar un for, un while, vamos a usar esto de aquí, y eso ya se habla más a nivel ya en equipos de trabajo de desarrollo. Pero el negocio, nuestros clientes nos hablan así, en humano, y te dicen, esto quiero. Y es nuestro deber y nuestra responsabilidad justamente ajustarle a lo que ellos quieren. Porque ahí viene una parte donde ellos te dicen, por ejemplo, yo te puedo decir, oye, quiero que me construyas un platillo volador, que con ese pueda viajar yo a Marte y ta, ta, ta. Y ahí viene tu responsabilidad de decir, oye, verás, con lo que tenemos, tu presupuesto, etcétera, con todas estas limitantes, te puedo hacer una bicicleta, pero para máximo de que te vayas a dar una vuelta en la Carolina. Eso te alcanza y eso es lo que podemos hacer, siendo realistas, ¿no? Cuando ya evalúas equipos, dices, yo tengo un equipo de 10 desarrolladores o tengo un equipo de 100 desarrolladores, tengo cualquier cantidad de servidores para hacer cualquier cosa, no tenemos servidores, empiezan a hacer ese tipo de evaluaciones. Pero lo que está pedido aquí sí está al alcance de ustedes, así es que no me pueden decir que no pueden hacer. Esa es la otra condición, no me pueden decir que no pueden hacer porque ustedes tienen las herramientas, instalamos las herramientas, tienen su ambiente de trabajo listo y lo pueden hacer. Hecho. Y de ahí, la idea es resolver esto de aquí. Y como para continuando lo que te decíamos al Darwin, entonces sí, Darwin, bajas de esto, lees, entiendes lo que tienes que hacer y vienes a programar aquí programas y vas a utilizar todo lo que ya hemos hecho a lo largo de estas clases que hemos tenido de todos los niveles, porque básicamente es desde el nivel del módulo de nivelación, el módulo 1 de Python y este módulo, vas a utilizar todo lo que hemos visto y tienes que resolver ese problema. Cuando resuelvas el problema, como siempre, guardan el archivo con su nombre y apellido, ¿no es cierto? .py y le suben a la plataforma. Y cuando ya suban a la plataforma, yo reviso y califico, ¿ya? Ahí, ¿entendido? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna otra inquietud, novedad? No, sí está claro. Ya, chévere, está fácil, no es complicado, chicos, no es complicado y como les digo, háganlo como ustedes entienden, ¿ya?
Háganlo como ustedes entienden, porque esto me va a servir para mí para saber si tengo que reforzar en algún punto, o sea, qué es lo que no están haciendo y recomendarles a cada uno que revisen un poquito más profundamente cada uno de los puntos que quizás no estén bien cubiertos. Como les dije, les pongo una pista de qué es lo que pueden usar. Estos son pistas, ¿no? Cadenas, números de operaciones, tuplas, funciones, diccionarios, bucles, son pistas de lo que pueden usar, pero si por ahí se mandan un desarrollo sin funciones, con que funcione, chicos, es lo que voy a validar, ¿ya? Yo al final lo que sí voy a hacer es estas pruebas de calidad. Voy a tomar y voy a poner, digamos, en la lista, que ustedes si trabajan no con inputs, sino con listas, yo en la lista voy a poner estos valores, voy a ejecutar y me tiene que dar este resultado. Es decir, tiene que decirme el promedio, la suma de los tres números dividido para tres. En este caso ingresé tres, ¿no es cierto? Pueden ser más, ojo, ¿no? Pueden ser más de tres números. Entonces yo cojo y le digo, ok, la suma de estos tres números dividido para 3 es 9, perfecto. El máximo me encuentra, el máximo es 10 y el mínimo me encuentra desde el mínimo 8, correcto, perfecto. Luego el siguiente ejemplo, en la lista voy a poner estos valores y me tiene que dar un error, ¿no es cierto? Y luego el caso 3, no voy a poner nada en la lista, le ejecuto, le doy play y me tiene que justamente manejar esto, más por la división por cero, ¿no? Porque cero dividido para cero, porque si no pongo nada, entendería como que 0 es del promedio, cero es del máximo y cero es del mínimo. Pero la división para cero no existe, ¿no? Cero para cero no existe. Entonces, eso, no es difícil, chicos, yo sé que lo van a lograr. Tienen igual el plazo, está puesto, déjenme ver una vez hasta cuándo está el plazo. Está hasta el 16 de mayo, es decir, hasta el próximo sábado, 7 de la noche, ¿ya? Entonces, hasta el próximo sábado, pues, si tienen alguna duda, inquietud, que ya no debería haber, vamos a poderla resolver en ese instante. Entonces, eso es fácil, sumen dos archivos .py y eso es lo que calificamos, chicos, ¿ya? Bueno, terminemos ya para ir terminando la clase. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda por ahí? ¿No? Solamente se prendió el micrófono. Sí, no hay duda. Ya, perfecto, chicos. Entonces, igual cualquier cosa, ya saben, me escriben igual a mi teléfono y yo cualquier cosa les contesto el WhatsApp. Sí me suelo, como les digo, siempre me suelo demorar un poquito, pero al final sí termino contestando, ¿ya? Vamos a ver otra funcioncita que es bastante chévere. O sea, estas son funciones propias de Python, ¿no? Una que se llama map. Esta función map básicamente lo que me va a permitir hacer es justamente interactuar, lo siento, trabajar con, asimismo con listas, pero básicamente lo que vamos a hacer es interactuar con estas listas de manera similar al filter, pero lo que nos va a permitir hacer es justamente trabajar a nivel matemático, trabajar a nivel em, de utilizar justamente números, ¿no es cierto? Y convertir números enteros, o sea, listas de números a algo que yo quiera que se convierta algo diferente. En este caso, el que más común se suele hacer y el ejemplo que utilizamos es justamente hacer el tema de las temperaturas, que yo puedo poner. ¿Se acuerdan que en algún momento hicimos un programita que le metía yo una temperatura en grados Celsius, grados centígrados, que es lo mismo? Y esa me ejecutaba el programa y me daba en grados Fahrenheit, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a hacer algo similar, pero lo vamos a hacer de una forma más, ¿cómo era? La palabra se me escapó, de forma comprimida, ¿no es cierto? Y vamos a interactuar ya no solamente con un número, sino vamos a interactuar con una lista de números, ¿ya? Entonces vamos a obtener una variable donde vamos a tener una lista de temperaturas. ¿Ya? Temperaturas en Celsius, o que son los centígrados. Y vamos a hacer nuestra listita. Vamos a ponerle cuando sea 0 grados, cuánto es, 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados. Bueno, hasta 50 pongámosle ya. En el ejemplo está a 40 nada más. Y vamos a hacer igual con una funcioncita, ¿no es cierto? Que nos diga que vamos a pasar de Celsius a... Esto es Fahrenheit, nunca aprendí cómo se escribe bien. Fahrenheit. Ya, de Celsius a Fahrenheit. Y vamos a tener nuestra variable que va a ir saltando Celsius, que va a ir saltando por la lista. En este caso es de esa Celsius. ¿Ya?
Entonces aquí vamos con el típico return. Es acá, está mal, return. Y vamos a aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Celsius sería el número de Celsius, ¿no es cierto? El valor que tengo en Celsius por 9,5 más 32. Listo. Entonces, ahí ya tengo la funcioncita que se llama de Celsius a Fahrenheit, donde tengo un contador, si quieren verlo así, o una variable que se llama Celsius, que es la que va a ir saltando dentro de la lista y va a ir tomando cada valor y va a ir ejecutando esa fórmula. Aquí es 32 nomás, no 322. Ya, entonces, después de eso, tenemos nuestra nueva lista, que en este caso sería temperaturas en Fahrenheit. ¿Ya? Y esto va a ser igual. Tomamos una lista, ¿no es cierto? Y aquí le vamos a aplicar justo esta opcioncita del mapa, que es tomar Celsius o Fahrenheit, de la lista temperatura Celsius. ¿Ya? Y le vamos a mandar imprimir temperaturas Fahrenheit. No Celsius, Fahrenheit, te voy a imprimir. ¿Ya? Entonces, esta es otra forma, esta funcioncita maps es otra forma de iterar. Así como el filter nos ayuda justamente para filtrar, ¿no es cierto? Quitar de la lista la condición que yo le ponga. En este caso yo le puse una condición que me quite las palabras en len, que cuente y sean mayor. Obviamente yo puedo filtrar por otras cosas, o sea, puedo filtrar por el número de letra, la cantidad de letras, puedo filtrar por una consonante o por una vocal, es decir, si yo encuentro palabras que estén con G, yo quito todas las palabras que tengan G, yo le filtro palabras que tengan A, yo quito todo lo que tengo A. En cambio, aquí la interacción es diferente. En vez de cortar, en vez de quitar, lo que hago es interactúo con la lista que tengo y le aplico lo que yo necesite. Es decir, por ejemplo, aquí estoy poniéndolo de grados centígrados Celsius a grados Fahrenheit. Pero yo, por ejemplo, lo que podría poner es que en vez de cambiarme a esto, le sume a todos 10. Entonces va a salir 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pero en este caso le estamos mandando a que justamente nos cambie las temperaturas. Déjenme le borro para que se vea bien. Y listo. Entonces ejecuta, entonces yo sé ahora que 0 grados centígrados Celsius son 32 grados Fahrenheit, 10 grados, ¿no es cierto? Centígrados o Celsius son 50 grados Fahrenheit, y así, 20 a 68, 30 a 86, 40 a 104 y 50 es 122. Entonces yo interactúo con el maps, ¿no es cierto? Y le digo justamente que utilicemos la función que yo determiné arriba, que es justamente convertir, o sea, la fórmula matemática, y que eso vamos a iterar sobre lo que nosotros tenemos en la lista Celsius. Entonces le digo al final que me genere una nueva lista, ¿no es cierto? Y que me imprima los valores de esa lista. Igual, como les digo, chicos, no es complicado, no es difícil, son funciones propias que en este caso tenemos aquí. Y de igual forma, esto puede hacerse también a mano, no necesariamente tengo que usar lists y maps. Ya, yo podría tranquilamente ir con un forcito, un contadorcito, ir contando, ir cogiendo valor por valor, aplicándole la fórmula matemática y devolviendo con un append que se vayan sumando y se vayan aumentando. Entonces, hay formas también manuales, ¿ok? Que les quede claro eso, chicos, por favor. Y bueno, y el último que vamos a ver de las funcioncitas que tenemos, y eso es la antesala para lo que vamos a ver la siguiente clase, que ya es justamente ocupar ya librerías. Entonces vamos a ver la que es la funcioncita sum, ¿ya? La funcioncita sum es algo que igual viene predefinido aquí en Python, ¿ya? Déjenme le comento esto para ver. Acá. ¿No es cierto? Y básicamente lo que vamos a hacer es generar una suma de una listita. O sea, no es nada complicado. Entonces, vean, aquí le vamos a poner una lista, ¿no es cierto? Suma de números, pongamos. Suma de números. Suma de números igual a
Si quiero, le puedo mandar de una a la función sum, ¿no es cierto? Función sum, y aquí adentro le meto la lista y le voy a poner 1,2,3,4 y 5, ¿ya? Y solamente le mando a imprimir suma números. ¿Qué me falta aquí? Los paréntesis, chicos. ¿Ya? Entonces ahí si le ejecuto. Aquí es otra forma resumida de tomar los valores que están en una lista, ¿no es cierto? Y poderlos sumar. Es la forma de iterar con una lista. ¿Lo podría hacer también uno solo? Claro, lo podría hacer también manualmente, pero básicamente Python se ejecuta y me dice, no te desgastes haciendo la suma manual, yendo haciendo uno por uno, sumando valor por valor, entrando a la, recuerden que puedo entrar a la lista, tomar el índice 1, el índice 2, el 0, 1, 2, 3, 4, el 4, y sumarlos. Podría hacerlo, es una forma también válida de hacer, pero en Python, en este caso, tenemos justamente lo que es la funcioncita sum, ¿ya? Entonces se puede aplicar, se puede justamente hacer las sumas de esta forma y de igual forma les voy a mostrar otro ejercicio aquí mismo. Vamos a hacer otra de... Tenemos en suma la opción de donde yo le puedo decir con cuánto inicie. Con cuánto inicie en el sentido de... que yo le puedo dar un valor inicial para que pueda empezar a sumar. Es decir, no necesariamente sumas desde el valor, los valores que tienes ahí, sino le puedes dar un valor que empiece desde 10. Es como que le estás diciendo, oye, ¿se acuerdan cuando usábamos el índice estar acá arriba y le decíamos empieza el índice desde 1 y no nos desde 0? Aquí en cambio la función suma esta función start sirve para darle un valor inicial de suma, para que no empiece en 0, porque por ejemplo aquí la suma empieza en 0 y va sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 que me da 15, pero empieza en 0, dice 0 más 1, 0 más 2, luego el resultado más 2, luego el resultado más 3, luego el resultado más 4, luego el resultado más 5. Pero también puedo sumar una suma de números con start, que es darle un valor inicial. Entonces, la diferencia de arriba, aquí le voy a poner y le vamos a hacer justamente que empiece, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, y a ver, eso está ahí, me suma 30 y 50, ¿ya? Que eso que está ahí me debería dar 150, ¿no es cierto? Pero yo le voy a poner un total con start. Vamos a hacer una funcioncita que se llama total con start. Y se separó. Con start, que va a ser igual a la suma, ¿no es cierto? De los suma de números con start. Y aquí viene la parte chévere. Yo le pongo coma. Acá me falta la T porque si no es estrella y no hay inicio. Es start, no start. Ya, entonces le digo aquí viene la parte chévere que va a tener un inicio igual a 50. Cuando yo le digo que va a iniciar con 50, quiere decir que ya por default tiene 50 en el valor inicial y a ese 50 le va a sumar el 10, el resultado le va a sumar 20, al resultado le va a sumar 30, al resultado le va a sumar 40 y al resultado le va a sumar 50. Entonces aquí le vamos a mandar un print del total con start. Entonces veamos si es verdad. Bueno, va a salir sin 15 y 150. 200, perdón. Entonces, miren, el primero de arriba lo que hace es coge y suma, ¿no es cierto? Empieza con un valor 0 porque por default empieza en 0 y sumo 1, 2, 3, 4, 5, que aquí me da 15, ¿no es cierto? Pero abajo yo le estoy haciendo ya una funcioncita a la función suma. Le estoy dando un parámetro de entrada, que en este caso es el parámetro de entrada start, y le estoy diciendo empieza con 50. Entonces, si aquí yo le pongo, por ejemplo, 0, que también es válido, ¿no es cierto? Me va a dar ahí los 150. Entonces, básicamente lo de arriba es lo mismo que lo de abajo, pero la diferencia es que en lo de arriba se sobreentiende que empieza con el 0. Se sobreentiende que que la suma, en este caso la funcioncita suma, no tiene ningún valor inicial.
Y por eso coge y dice, a 0 le sumo 1, me da 1, a 1 le sumo 2, me da 3, a 3 le sumo 4, perdón, a 3 le sumo 3, me da 6, a 4 le sumo, a 6 le sumo 4, me da 10, y a 10 le sumo 5, me da 15. Pero acá, en cambio, en el ejemplo de abajo, yo le estoy diciendo, oye, ponte pilas, que la suma que vas a realizar, que te estoy pidiendo de la lista que tienes acá arriba, ya tienes un valor inicial, que es 50. Entonces, coge y empieza a correr, y es lo que ahí quiero que le cachen cómo funcionaría con un bucle for. Por ejemplo, le pongo que la variable inicial sea 50, ¿no es cierto? Digamos, el contador sea igual a 50, y de ahí le voy diciendo que vaya sumando cada uno de los valores que está dentro de la lista. Entonces, cojo 50, le sumo 10, me da 60. Guardo ese valor, ¿no es cierto? Guardo ese valor y tengo ahí en la memoria los 60. Entonces, a los 60 ahora le sumo 20, me da 80. A los 80 le sumo los 30, me da 110. A los 110 le sumo 40, me da 150. Y a los 150 le sumo 50, me da 200, que es el valor que se está reflejando. No son funciones complejas, son funciones justamente, como les vuelvo y les repito, que de alguna forma tanto el filter, el maps, el zoom, dentro de la que es la compresión justamente de este tema de utilizar reducción de líneas, es para justamente hacer con menos líneas, es hacer menos, porque si no, eso les digo, tranquilamente esto que está aquí, tanto la funcioncita de la suma, a ver, te pongamos suma normal, y aquí para que se diferencie, pongamos que es la suma con start. Suma con start. ¿Ya? Entonces son funciones que a nosotros, al tenerlas así resumidas como funciones, nos permiten justamente poder hacer compresión en cantidad de líneas de líneas de código. Dame un momento, tomar un poco. Entonces, eso con esas funciones. Hay muchas más funciones, chicos. Hay muchas más funciones dentro de lo que es justamente el tema de Python. Por ahí algún tema que se llama la función lambda, que es algo bien interesante que les dejo ahí como duda para que revisen justamente cómo funciona una función lambda. Revisen, chequen. Y como les digo, imposible que nosotros como instituto, en ninguna institución educativa, les van a coger, les van a enseñar absolutamente todo lo que tiene que ver justamente dentro de una cátedra. O sea, nosotros en este punto lo que hacemos es tratar de darles las guías, hacerles, mostrarles e indicarles justamente las opciones que tienen, y sobre la base de eso ustedes ya tienen que empezar a aplicar, ¿ya? Entonces, con eso acabamos todo lo que es el tema de bucles y secuencias. Déjenme, voy a guardar esto. Ya está guardado, ya me dio la alerta de que no había guardado. Y con eso, básicamente, la siguiente semana, déjenme ver un poco la guía, un ratito, denme un cachito. Déjenme ver la guía, ¿dónde está mi guía? Espérenme un ratito, chicos, porfa. Se me perdió la guía porque quería ver. La siguiente semana ya vemos lo que son los objetos. ¿Dónde está esto? Denme un cachito, por favor, que se me perdió. Un ratito, chicos. Quiero estar claro que vamos a ver la siguiente semana para, igual, si es que quieren, pueden ir chequeando, pueden ir revisando. Listo, está por acá después de ya. La siguiente semana vamos a ver justamente la parte de diccionarios y conjuntos y las clases y objetos. Entonces, con diccionarios y conjuntos ya terminaríamos todo lo que es la revisión de todas las variables, ¿no es cierto? De las variables que se manejan comúnmente en Python. Como ustedes saben, ya vimos cadenas, ya vimos números, ya vimos booleanos, vimos la parte de listas, vimos la parte de tuplas, ya vimos la parte de rangos, estamos viendo la parte también, la parte de los bucles en esta parte, y nos falta ver diccionarios y conjuntos. Y con eso pasamos a ver lo que es ya el manejo de las clases y objetos. Entonces ya tenemos la definición de cómo manejamos funciones, ¿no es cierto? Ya podemos hacer funciones. Cuando veamos cómo funcionan las clases y objetos, vamos a entender justamente cómo nosotros ya vamos a ir a poder empezar a concatenar más cosas de funciones. Van a ver que ya la mayoría de programación ya van a tener que hacer más funciones de las que estamos trabajando, que son estas que están aquí.
En este ejemplo vimos que es el def Celsius a Fahrenheit. Y dentro de estas funciones ya vamos a tener lo que es anclarles a objetos, vamos a tener clases, vamos a tener objetos, vamos a ver los atributos. Y con eso estamos avanzando ya, encaminándonos justamente a terminar el nivel intermedio de Python. Entonces, a ver, ¿está claro el deber para la próxima semana? A ver, en la materia repitamos esa parte de ahí nada más. En la plataforma ya está cargada la URL de la clase del día de ayer. Está la presentación del día de ayer. En unos minutos más ya cargo la clase del día de hoy, la clase grabada. Vamos a tener aquí la presentación, ¿no es cierto? Y está la tarea. Les repito, vuelven, entran a la tarea, se descargan los dos requerimientos de desarrollo, el 1 y el 2, que básicamente ustedes van a tener presentados en este estilo, ¿no es cierto? No va a ser el típico archivo PY que les entregaba, que ya estaba prácticamente listo para desarrollar. Les voy a entregar estos dos requerimientos de desarrollo, ¿no es cierto? El primer requerimiento de desarrollo que tiene que ver con un sistema de inventario básico, pero ya le van a ir encaminando, van a ir viendo justamente a dónde queremos llegar, donde básicamente les doy una historia de usuario bastante genérica, ¿no es cierto? Sin muchos detalles. Antes acuérdense que en los ejercicios talleres anteriores que hacíamos yo les daba los detalles, pero por poco y explicado paso a paso lo que tienen que hacer. Por ahí sí quedaba un poco a lo que ustedes necesiten programar, quizás ocupando los métodos y esas cosas, pero básicamente les decía los que tienen que hacer. Entonces, en la vida cotidiana nos vamos a encontrar esto con una historia de usuario global, donde a lo mucho nos den estos detallitos de acá y obviamente te digan cómo van a probar, ¿no es cierto? Es un requerimiento de desarrollo bastante genérico. Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? Les vuelvo y les repito, lo que yo quiero hacer con esto es justamente que ustedes me muestren en este punto las habilidades que han adquirido con base a lo que hemos revisado desde que empezamos el módulo de nivelación con pseudocódigo, que si ven la semejanza del pseudocódigo a lo que estamos haciendo ya con el lenguaje de programación de Python, básicamente todo eso nos ha servido. Solo la única diferencia es que antes hacíamos en español y ahora estamos haciendo en inglés. ¿No cierto? Y claro que se han aumentado el tema de más funciones, el tema de las variables, en este caso las listas, las tuplas, los rangos, los conjuntos, los diccionarios, etcétera, es lo que estamos aumentando. Entonces, aquí ya les doy una pista, chicos, de qué tienen que usar, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que es el requerimiento, en este caso del sistema de inventario básico. Luego tenemos el otro, perdón, tenemos el otro que es el analizador de calificaciones, ¿no es cierto? Donde básicamente me hacen igual un requerimiento genérico, donde me dice que quiere obtener justamente un profesor del curso global, ver justamente el promedio de las notas, ver cuál es la nota más alta, la nota más baja, y que estos sean almacenados de forma inmutable una vez procesados. Esta es la parte chévere de aquí, la forma inmutable. Ahí tienen que revisar justamente cuáles son los tipos de datos, en este caso, cuáles son los que son inmutables. Es decir, es una forma de darle una seguridad de que no puedan cambiarse, de que posterior no se puedan cambiar, ¿ya? Eso les dejo ahí para su consulta. De ahí viene el tema de los requerimientos que tengo que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, así debo solicitar las notas, ¿no? Separadas por coma. En los dos casos, o sea, como les digo, necesito ver si es que se mandan, por ejemplo, el tema de acá, en el tema de sistema de inventarios, sin input, ¿no es cierto? Sin hacer un input, van a tener que ingresar varias listas, van a tener que revisar varias variables, ¿no es cierto? Que me ingresen los valores. Aquí les sugiero que sí utilicen el input, ¿ya? Aquí les sugiero que utilicen el input. Acá queda un poco más a criterio de ustedes si es que quieren o no utilizar el input. Pero bueno, no quiero darles muchas pistas porque quiero ver cómo resuelven. Lo que me interesa en este punto es justamente ver cómo resuelven, porque ustedes pueden llegar a conocerse todo el lenguaje de programación de Python, todas las funciones, todas las palabras reservadas, toda la sintaxis, semántica en ciertos casos, todo eso pueden llegar a conocer. Pero si es que esto no saben hacer, si la parte lógica, que es la parte de la resolución del problema, no la saben manejar, pueden ser unos capos conociendo todo lo que les digo del lenguaje de programación, pero no van a poder resolver eso. Entonces quiero ver que lo resuelvan, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, algún comentario? Ah, perdón. Y para continuar, cuando terminen de hacer el desarrollo, que lo tienen que hacer sí o sí, en este caso Darwin para ti,
sí así en esto. Y aquí es donde haces las líneas de código, aquí es donde programas. Y cuando ya esté hecho el programa, guardas los dos ejercicios en archivo .py y eso es lo que suben aquí. Y eso es lo que ustedes suben, como ya saben subir, tienen su espacio ustedes para que suban. A mí no me muestra obviamente porque tengo el perfil de docente, pero ustedes suben los dos ejercicios. Tienen hasta el próximo día sábado a las 7 de la noche para subir, creo que es del tiempo suficiente. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, me están avisando y yo estoy al pendiente, ¿ya? Hasta ahí, chicos, llegamos el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud antes de despedirnos? No, todo está claro. Chévere, Johnny. Santi, por ahí sí me puede escuchar. ¿Todo claro, amigo, para estos días? Joel, si me escuchas. Darwin, igual, espero haber satisfecho las dudas que tenías. Y bueno, esperemos que César se vea la clase y entienda lo que hay que hacer y cualquier cosa, bueno. Estoy a las órdenes, no se olviden, este día lunes tenemos o sea, pasado mañana tenemos igual, nos vemos otra vez, de 7 a 9 de la noche, tenemos la segunda clase de la materia de redes, vamos avanzando, y de ahí les pregunto cómo les pareció el examen y básicamente el tema del foro. Participen en el foro, creo que todavía no reviso las participaciones, pero es importante porque el foro tiene calificación. Entonces, para redes vamos a manejarnos del mismo formato para las clases que vienen, que va a ser un examen y va a ser un foro, una participación, ¿ya? Entonces, eso chicos, hasta ahí. Sin más, sin tener dudas o comentarios, me despido, les dejo que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el día lunes a las 7 de la noche para ver la clase de redes. Dios les bendiga y estamos en contacto. Muchas gracias. Mañana pasen un lindo día de las Chicos, madres. chao, buena tarde. Profe, para mí sería una pregunta. Claro, claro, Darwin, dime. Ya como ya se fueron los compañeros, te quieres preguntar lo que está baja, con bajas pruebas, escribir clases. Yo hice el trabajo lo que eran 7 de Python y ya envié, pero está mal. Y dices, ¿y ahora qué le hago? Es A ver, verás. así me Tienes que salían. volver, a ver, Darwin, tienes que tú volver a ver las clases. Dame un segundito, ¿ya?